Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Muchas gracias por haberse conectado a esta presentación editorial. Su servidor, Asael Ortiz Lascano, les da la mejor de las bienvenidas a este su programa Editorialmente, un programa que es producido por la Dirección de Ediciones y Publicaciones. Agradecemos mucho a esta dirección que nos haya invitado a esta presentación editorial. Vamos a estar charlando sobre un texto no tan reciente. El título del libro es 50 años de divorcio en el estado de Hidalgo, características sociodemográficas, y tiene una periodicidad de 1950 al año 2000. Me parece que es un documento con un rigor metodológico que les estaré compartiendo a todos y a todas ustedes. Este texto me plugue mucho el platicar con ustedes, que más que una presentación formal es una charla, en donde trataré de platicarles algunas de las características que tiene este texto y cómo fue construido. Primero les decía, me da mucho gusto el poderlo presentar. Es producto de un trabajo doctoral que me correspondió realizar. Entonces, bueno, pues al final de la obra es algo muy placentero el que un trabajo que llevó más de 3 años en construirlo, de una fuente de información que se tuvo que construir, como son revisar todos los expedientes de matrimonio y divorcio durante 50 años, que estamos hablando de cerca de 400,000 expedientes. Obviamente hubo personas que me estuvieron apoyando en esa revisión tan exhaustiva. Entonces, al final, cuando uno ve el libro concluido, indiscutiblemente es muy satisfactorio. También es importante mencionar que el texto, sin duda alguna, tiene muchas cosas que pueden haber sido mejoradas y que se pueden mejorar en una segunda versión, pero que en términos generales yo diría que es placentero este texto, aún así con las limitantes que tiene, ¿no? Porque es producto de un rigor metodológico, de un análisis exhaustivo y al final un trabajo pues de tipo doctoral. Voy a presentar el texto, si me permiten ustedes, de manera electrónica para que ustedes puedan verlo. Y les comentaba, el texto es producto de este trabajo doctoral, es una coedición que se realiza con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y es financiado con recursos PIFI en su momento, así como algunos otros recursos que nos hizo favor de proporcionar la universidad a partir del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, uno queda bastante agradecido con la confianza que nos dieron y el hecho de poder concluir este texto, ¿no? Entonces, estaré haciendo la proyección respectiva. La tienen ustedes ahí. Bien, creo que ya tuvimos un pequeñito problema para poder proyectar, ustedes lo tienen ahí. El texto se intitula 50 años de divorcio en el estado de Hidalgo. Ya dijimos, de 1950 al año 2000. Voy a pasar de manera muy rápida a la parte final del texto. Y si me permiten ustedes, a partir del índice podemos ir platicando algunas de las situaciones que nos muestra el texto de 50 años de divorcio en el estado de Hidalgo. En un primer momento creo que vale la pena destacar un par de cosas. Cuando nosotros o cuando un servidor habla de divorcio, estoy hablando de un concepto eminentemente occidental. La investigación se centra en qué entendemos el día de hoy por divorcio.
desde una mirada occidental, es decir, de un matrimonio donde solamente se conforma por un hombre y una mujer. Ustedes saben que en el contexto mundial hay distintas civilizaciones, distintas sociedades, distintas maneras de entender lo que es el concepto de matrimonio y es el concepto de divorcio. Y entonces, en ese sentido, no estamos tocando relaciones de poliginia, de poliandría, de poligamia, simplemente estamos centrándonos en lo que es un matrimonio legal, un matrimonio de un hombre y una mujer, y que va a tener connotaciones importantes justo en ese escenario. Estamos conscientes de que puede haber matrimonios en donde probablemente un hombre conviva con 3 mujeres de manera legal, o viceversa, que una mujer tenga 3 o 4 esposos. Pero estamos seguros, o por lo menos en ese momento así lo estábamos, de que si un esposo tiene 3 esposas, si se va una probablemente duele menos que si solamente tiene una esposa. Lo mismo pasa con la esposa, ¿no? Si tiene 3 o 4 esposos y se va uno, probablemente no lo sienta tanto, pero si solamente tiene un esposo y ese se va, probablemente lo resentirá en mayor medida. Otra de las características que nosotros vamos a tomar en cuenta es en un primer momento ese divorcio en donde la unión no tiene nada que ver con las cuestiones económicas, políticas y sociales. Y esa va a ser una primera definición que debemos de tomar, porque fíjense que históricamente el matrimonio es eso, una relación de tipo económico, político y social. Entonces, antes de continuar, hemos hecho esas acotaciones, es una investigación eminentemente cuantitativa, es una investigación donde estamos mirando a partir de Occidente lo que es matrimonio y lo que es divorcio, y otra de las características es que es un trabajo, ¿no?, demográfico, eh, un tanto cuanto histórico a partir de 50 años en una entidad, a partir también de contrastarlo con la teoría de Elizabeth Yellin que estaremos revisando más adelante. Entonces, de ahí estaríamos arrancando. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una definición, y ustedes saben que cuando hacemos una investigación, una de esas partes es si hay una multiplicidad de términos o de vocablos, tomar una definición que es lo que vamos a entender por el fenómeno que nos interesa. En este momento, el divorcio, que también olvidé comentar, es eminentemente legal. Es decir, no estamos tomando separaciones ni uniones en términos generales, sino que estamos tomando divorcios de personas que obtuvieron, a partir de ahí la definición, un matrimonio legal. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de matrimonio, debemos de tomar una definición que ya decíamos, porque si no nos podemos perder. A ver, antes de 10.000 antes de Cristo, ustedes saben que lo hemos mencionado en distintas presentaciones, 10.000 años antes de Cristo es muy importante porque es la primera gran revolución económica. La última glaciación de Wisconsin o de Reese, sobre 12.000 que termina, hace que el planeta se entibie, que la población humana incipiente que existía tenga una vida sedentaria, y entonces tenemos una gran revolución. Hasta antes de este momento no existía el matrimonio, existían las uniones. El matrimonio es un constructo de las civilizaciones, y el matrimonio, como lo conocemos, es una herramienta para hacer alianzas de tipo económico, político y social. Entonces, 10.000 antes de Cristo no existía nada de esto y no había matrimonios, solamente había uniones. ¿Había desuniones, es decir, había separaciones? Es muy probablemente que sí, ¿no? Ahí entramos a una discusión si antes de 10.000 antes de Cristo era más fácil vivir como monógamos o como polígamos, que por lo menos desde la demografía, que es este trabajo que también está centrado sobre la demografía, parece indicar que 10.000 antes de Cristo era más fácil vivir de manera monógama, y entonces estaríamos hablando un matrimonio, no una relación de personas parecidas a las de hoy
aunque sin el constructo de matrimonio como lo entendemos el día de hoy, ¿no? Entonces, prácticamente no estamos tocando esa parte. Después viene 10.000 años antes de Cristo, aparecen las primeras civilizaciones y les decía, los matrimonios surgen porque son esas alianzas que acabamos de describir, económicas, políticas y sociales. Y entonces los reyes casan a sus hijos con otros reyes o con otras reinas, ¿no? O con otros príncipes, depende cómo se vaya a hacer el negocio. Y las personas acaudaladas utilizan el matrimonio para consolidar esas relaciones de poder. El caso romano es muy ilustrativo. Todos sabemos que ahí tenían el ius conubis, y el ius conubis era el derecho de matrimonio que solamente lo tenían las personas acaudaladas. Una persona pobre no tenía ese derecho porque no tenía que negociar, ¿no? Tienes algo que negociar, te puedes casar. Es como el dinero. Yo quiero comprar un auto, pero no tengo dinero, no lo puedes comprar, ¿no? Así era el derecho. Forzosamente se tenía que tener dinero para poder ejercer el derecho matrimonial. Las personas que no tenían dinero, pues se podían unir, y si no les iba bien se podían separar, pero no existía el matrimonio. Entonces, esta primera parte, este primer capítulo del libro nos muestra justamente esto. ¿Qué es el matrimonio y qué es el divorcio? ¿Cómo entender el matrimonio y el divorcio en Roma, que es muy importante? Bueno, partimos del cristianismo. Ustedes saben que el cristianismo tenemos que tocar forzosamente a los judíos. Los judíos, al final, todos sabemos, es tomada las ideas judías, pasan por la estructura romana, se sacralizan, se legalizan, y entonces se crea la tradición judeo-cristiana o judío-cristiano que conocemos hasta el día de hoy. Y que muchas de las cosas que manejaban los judíos llegan hasta nuestros días, a lo mejor un poco distorsionados, pero son muy claras, ¿no? En ese sentido. Bien, entonces el matrimonio tiene esa característica. En el caso romano, el matrimonio solamente está reservado para las personas acaudaladas, las personas de clase alta, pero justamente 200 años después de Cristo, ustedes saben que Roma entra en un colapso, tenemos ahí el origen del cristianismo, no le dedicaremos mucho tiempo ahí, y entonces ese origen del cristianismo retoma lo planteado por Cristo cuando le dijo a sus seguidores, el divorcio es sagrado, el matrimonio no lo puedes disolver. Y entonces Roma, justamente en una debacle que tiene importante, ustedes saben, la opción es hacerse cristianos. Y entonces se inventa el cristianismo en ese sentido, ¿no? Lo dice Dirvan de K de manera muy elocuente en una de sus últimas publicaciones, donde nos muestra cómo van transitando los estados-nación y cómo van teniendo esas altas y bajas, y la historia, ¿no? de las grandes naciones. Entonces Dirvan de K dice, nosotros los europeos inventamos el cristianismo. Y entonces surge ese cristianismo y el matrimonio cambia. El matrimonio, al último, diríamos, después de Cristo, el matrimonio empieza ya no a ser exclusivo de las personas acaudaladas, sino que incluso a las personas que iban a la guerra, los soldados, les dan el derecho de matrimonio. Y les dan también un derecho de que después de que se toma alguna ciudad, puedan tomar algo de eso que se saquea, para que ellos vayan teniendo algo de bienes, y entonces los hace personas atractivas para casarse, ¿no? Entonces surge esa situación. Después platicábamos, Cristo había dicho a sus seguidores, ya no se divorcien, ustedes deben de mantenerse casados porque es una unión ante Dios, y eso es retomado por el cristianismo incipiente, siglo II, siglo III, ustedes saben. Después tenemos las reuniones ecuménicas, los concilios, que organizan qué debe de decir el cristianismo. A partir de ahí, el matrimonio no necesariamente es una alianza económica, política, social, en clases bajas y clases medias. Clases medias altas y clases altas se sigue manejando en ese sentido. Hasta nuestros días ustedes saben que las clases altas y las clases medias altas siguen utilizando el matrimonio como un vehículo de alianzas de este tipo. Pero las personas más pobres, entonces, cambia un poco esa manera de verlo, aunque no del todo.
Tenemos algunos historiadores interesantes que nos muestran que si bien es cierto, el cristianismo dio esa apertura al matrimonio, que antes solamente pertenecía a un pequeño grupo, acaudalado, eh, también nos muestra eh, las modificaciones que va teniendo este matrimonio a partir de una lectura eminentemente religiosa. Llegamos así a la Ilustración, al siglo XIV, al siglo XV, y después saltamos hasta el siglo XVII y llegamos al siglo XVIII. En el siglo XVIII es muy importante porque tenemos a los franceses, aquellos franceses que dicen el matrimonio no puede ser algo sagrado, algo santo. El matrimonio tiene que pasar por algo secular, por algo secular. Tiene que ser ordenado por la estructura jurídica y debe de responder a los derechos. Eso es lo que dicen los galos, y entonces sobre el siglo XVIII libera nuevamente el divorcio. Decíamos en alguna otra presentación, los franceses son fantásticos porque se han adelantado a muchos de los comportamientos que nosotros el día de hoy conocemos. Entonces, van a ser importantes los franceses porque van a cambiar de manera radical esa idea de qué entender por matrimonio y qué entender por divorcio, lo secularizan y entonces dicen el matrimonio se puede deshacer como cualquier otro contrato. En ese sentido, creo que vale la pena retomar a un jurista mexicano, Gutiérrez y González, que nos dice que el matrimonio en México debe de ser visto como un contrato eminentemente mercantil, ¿no? Y en ese sentido, platicaré algunas cosas breves en este momento que son retomadas de los franceses. El matrimonio es un contrato. ¿Qué te pedimos para que te puedas casar? Dicen los franceses, solamente la capacidad volitiva, es decir, la voluntad de vivir en unión. Luego entonces, si se acabó esa capacidad volitiva, puedes romper ese negocio, ¿no? Ese vínculo, esa unión. Vivíamos en pareja, en matrimonio, porque creíamos que nos teníamos amor, pero el día de hoy ya no nos tenemos amor. Entonces se puede terminar esa unión. Y eso tiene que ver justo con la portada del texto que ustedes están viendo, Romeo y Julieta, ¿no? Romeo y Julieta van a ser importantes dentro de nuestra literatura porque rompen el concepto de matrimonio. Dos familias, la percepción del matrimonio es distinta, pero ustedes saben que están peleados entre ellos a muerte, y los jóvenes dicen, Romeo le dice a Julieta, te amo. No me interesa el dinero, no me interesa la familia, no me interesa que tu papá y mi papá estén peleados. Me interesa estar contigo. Y entonces nosotros heredamos ese matrimonio romántico, ese matrimonio heráldico, ¿no? Un poco bucólico, pastoril, ¿no? Que prácticamente les decía a las personas de clase alta y clase media, no lo veían de esa manera. Puede parecer un poco cuestionable lo que estoy diciendo, pero pararé tantito ahí y podríamos revisar incluso la historia de los antiguos mexicanos. Dentro de los antiguos mexicanos, nos dicen algunos autores, principalmente Pilar Gonzalo, las familias buscaban un casamentero. Es decir, alguien que decía, aunque tú no tienes dinero, pero ¿qué tienes? Tienes unas gallinitas, tienes unos guajolotes, ¿qué tienes? Puedes hacer un negocio con fulana de tal, que tampoco tienen mucho, pero se pueden ayudar y pueden mejorar económicamente, ¿no? Entonces, los casamenteros también buscaban con quién te vas a casar. Esa es una parte medular. Los tarascos eran los únicos que aceptaban, te puedes casar con alguien que te guste increíblemente, aunque sea totalmente pobre, pero te tienes que ir a casar por allá a escondidas. Cuando regreses no te puedes divorciar, porque esa va a ser la pena, no te vas a poder separar. Pero además, esa unión sí es para toda la vida, para que aprendas que hay errores que no tienen solución, ¿no? Esa era la visión. Entonces, fíjense cómo a pesar de que estamos hablando de un nuevo mundo, el caso
los antiguos mexicanos en América, también el matrimonio tenía conceptos similares a los que habían tenido, por ejemplo, en el contexto europeo, en el contexto de Medio Oriente, en donde el matrimonio también era una alianza, como lo habíamos dicho, económica, política y social. El siglo XIX va a ser importante en el contexto mexicano y el siglo XX va a ser determinante porque en 1917 ustedes saben que eh, es liberado el divorcio. En ese sentido, don Venustiano Carranza, la ley de relaciones familiares, libera el divorcio. Hay algunos historiadores que refieren que esa liberación se debió a que algunas personas cercanas del rubro político necesitaban un divorcio y entonces ya lo habían dicho los franceses, entonces lo adecuamos a la ley mexicana y se le dio cabida. Entonces el texto documenta parte de esto que les estoy platicando y entra al análisis de cómo el divorcio, fíjense, también, bueno, hemos platicado un poco del matrimonio, el divorcio tuvo algunos cambios también importantes. El divorcio en el contexto mexicano primero se entendía como una separación de cuerpos, no como un rompimiento del vínculo matrimonial, no, como una separación de cuerpos. Y anteriormente, los romanos, por ejemplo, el divorcio lo concebían como separar al hijo de la esposa, porque al hijo había que casarlo con otra esposa, ¿no? A lo mejor podría tener dos o podría tener tres, pero como era el matrimonio un negocio eminentemente económico, entonces había que separarlo, aunque el negocio primero podría mantenerse, ¿no? La ley de los romanos decía que preferentemente el pater familia debería de casar como máximo 3 veces a su hijo, que se llamaba filius familia. Entonces los filius familia tenían en promedio solamente 3 matrimonios, eh, por eso habría que recurrir a romper esas alianzas económicas, pero no de facto, de jure, ¿no? De derecho. De derecho voy a separar a mi hijo de tu hija, pero el negocio lo continuamos. Pero solamente es para que mi hijo, que es un filius familia, no quede libre si yo lo caso más de 3 veces, de acuerdo a la ley romana. Después, ese concepto cambió. En 1917, en México, se toma el criterio de divorcio no como separación de cuerpos, sino como con alguien que puede romper ese vínculo y volverse a casar, ¿no? Entonces, ustedes imagínense en el contexto mexicano cuando se dice esto en 1917, es un escándalo. Grandes juristas como Verdugo dice, pero ¿cómo es posible que ahora me va a casar un hombre? Antes me casaba el representante de Dios en la tierra, pero hoy me va a casar un hombre, eso no puede ser. Hay prácticamente una lucha enconada porque esto no pueda prosperar. En el caso de Hidalgo es muy interesante porque fíjense que aunque se acepta a nivel nacional en 1917, hasta 1942 se acepta el divorcio en el contexto mexicano y entonces las personas empiezan a divorciarse. Muy poco, porque el divorcio es observado como algo indebido, algo no deseable. Incluso si ustedes platican con sus abuelitas o sus bisabuelitas, les van a platicar ellas de que a lo mejor tenían 10 hijos, ¿no? 3 se casaron, 2 se juntaron y 2 fracasaron. 2 de mis hijas fracasaron. ¿Por qué fracasaron, abuelita? Porque se divorciaron, ¿no? El concepto de fracaso estaba asociado al divorcio. El día de hoy, ustedes ya no tienen ese concepto. El divorcio no es otra cosa más que una incompatibilidad de caracteres, ¿no? De horarios, de gustos, pero ya no es tan mal visto ese divorcio como se observaba en el contexto mexicano. Bien, eso es lo que se revisa en el capítulo 1. En el capítulo 2 se ven algunas características del divorcio en el estado de Hidalgo y entonces se toman variables muy específicas que me gustaría platicar con ustedes, a lo mejor de manera más detallada. Voy a buscar las gráficas si les parece bien, a la par que les voy comentando cuál es la intención de este documento, ¿no? Este texto toma como teoría eje lo planteado por Elizabeth Jelin.
Elizabeth Yelin refiere que la familia cambia y se trastoca a partir de que las mujeres ingresan al mercado laboral. Elizabeth Yelin dice, los hombres eran vistos como los únicos proveedores durante mucho tiempo, como los jefes del hogar, pero a partir de que la mujer tiene mayor número de años escolarizados, que tiene un trabajo asalariado, que tiene un acceso a los recursos, entonces también le interesa decidir, le interesa esos grados de libertad al interior del hogar. Y entonces eso hace, dice Elizabeth Yelin, que el poder de decisión que puede haber en el hogar cambie radicalmente justo a partir eh, de esa pugna, ¿no?, que empieza a darse con respecto a las decisiones por parte de las mujeres, cuestionando eh, la estructura patriarcal, la estructura de los hombres. Bien, entonces esa es la teoría eje, y Elizabeth Yelin dice dos variables importantes para el caso de las mujeres: el ingreso a un trabajo asalariado, y por otra parte se tiene el aumento de la escolaridad. Entonces esas dos son las variables más importantes que Elizabeth va a tomar. Aquí voy a mostrarles a ustedes algunas tasas de divorcio por década. Se está proyectando el caso de Hidalgo. Vean la tasa de divorcio en 1950. Estas tasas están calculadas por cada 1000 matrimonios. Y entonces en 1950 se divorciaban 1.35 matrimonios, terminaban en divorcio por cada 1000. Prácticamente nada, ¿no? Menos de 2 de cada 1000, era muy poquito. Vean, para 1990 sube a 5, en el año 2000 sube a 5.57. Realmente estamos hablando de tasas muy, muy, muy bajas. Por ahí hacemos un pequeño ajuste, pero no es significativo, y después hacemos lo mismo para los distritos judiciales que tenemos en el estado de Hidalgo, y si nos damos cuenta, bueno, por ahí Apan tiene una de las tasas más altas, diríamos 9.73 en 90. En el caso de otros distritos, ustedes lo están viendo ahí, realmente son muy bajos. A Totonilco el Grande tiene por ahí también un pequeño repunte, pero si nos damos cuenta, las tasas en los distritos judiciales del estado de Hidalgo realmente son muy bajas. Esto nos da pie a discutir de que aún el día de hoy, aunque somos testigos de una mayor cantidad de divorcios, no, hay que tener mucho cuidado, porque el divorcio no es tan amplio, tan fuerte como a veces parece. Si no mal recuerdo, sobre 2010, que les estoy dando un dato mucho más reciente, la tasa de divorcios a nivel México es algo así como 14 de cada 1000. Entonces, el divorcio realmente es muy bajo. Entonces, bueno, este es un primer acercamiento. Y después viene una revisión de cómo son estas variables que plantea Elizabeth Yelin con respecto al calendario del divorcio. Vean ustedes el caso del comportamiento del divorcio para el estado de Hidalgo de 1950 a 2000. Bien, estos son los años que tardaron en divorciarse, y vean ustedes, ¿no?, el comportamiento. Realmente es un comportamiento muy, muy prolongado, ¿no? Este es el comportamiento. Bien, vamos a revisar de manera muy general algunas, bueno, aquí tenemos algunas diferencias por periodo. Lo están viendo ustedes, ¿no? De 1980 a 2000 parece que el divorcio se hace ligeramente más rápido, más temprano, dirían los demógrafos en el calendario, mientras que de 1950 a 1964 parece que el comportamiento del divorcio era ligeramente más tardío, es decir, era más retrasado. Vamos a tomar algunas variables que les había comentado, tanto para hombres y mujeres,
en el caso del distrito de Pachuca, si les parece bien. Aquí tenemos los matrimonios divorciados en diversos aniversarios de la unión según la edad del hombre. Y vean ustedes quienes tienden a tener, diríamos, un matrimonio relativamente con una mayor velocidad de divorcio. Bien, serían los hombres de 22, 23 años, ¿no? En ese sentido. Aunque si empezamos a revisar los indicadores de cada uno, voy a centrarme en este cuadro, vean ustedes el resultado. Este es el tiempo que tardan en llegar al primer cuartil, al segundo cuartil y al tercer cuartil, ¿no? Y este es el rango intercuartílico, y entonces nos muestra cómo las mayores velocidades de divorcio en los hombres los vamos a tener en aquellos de 15 a 19 y de 28 y más años. La explicación que dan algunos teóricos es que conforme los hombres somos muy jóvenes en el matrimonio o nos casamos relativamente más tardía, después de los 28 años, entonces el matrimonio no tiene la misma importancia en nuestra vida. No es lo más importante a desarrollar en nuestras vidas. Ustedes saben que el promedio de las edades matrimoniales van a oscilar entre los 18 y 21 años, depende el lugar y el sexo, hombres o mujeres. Pero si los hombres se casan más tardíamente, quiere decir que el matrimonio no estaba dentro de las cosas más importantes que pretendían hacer, ¿no? Por eso las edades más casaderas parece que el matrimonio dura más, si nos damos cuenta, que con respecto a las edades más tardías o más tempranas. Lo mismo vamos a ver con el caso de las mujeres. Bueno, aquí se describe cada uno de los planteamientos teóricos que les estoy diciendo de manera muy general. Vean ustedes en el caso de las mujeres de 26 años y más son las que se divorcian más rápidamente. Para aclarar, conforme la línea está tendiente a acercarse al eje de las 10, quiere decir que el divorcio ocurre más rápido. Conforme se pega al eje de las X, quiere decir que el divorcio es más tardío. Vean ustedes en el caso de las mujeres, las de 26 años y más, las que no se casan a esa edad casadera clásica, parece que están más dispuestas a separarse, ¿no? Y le siguen, si ustedes se dan cuenta muy de cerca, y en aquellas mujeres también que se casaron a edades muy tempranas. Bien, ahí tenemos también algunos indicadores. Y después vamos a revisar la situación de los matrimonios que terminan en divorcio, que son los que nos interesan, de acuerdo a las diferencias por edad. Y aquí la tenemos. Pareciera que en los matrimonios donde la mujer es mayor que el hombre, entonces los divorcios son mucho más rápidos en el calendario que aquellos donde el hombre es mayor que la mujer incluso hasta 5 años, ¿no? Hay algunos teóricos que dicen que si el hombre es mayor que la mujer con respecto a edad, eso le da cierta estabilidad al matrimonio porque los hombres seríamos menos infantiles. Ustedes saben que las mujeres maduran más temprano que los hombres y entonces eso le daría cierto equilibrio a los matrimonios. Bien, vamos a ver otra variable, si les parece bien. La variable es divorcio y nivel de escolaridad. Aquí estamos revisando el Distrito Judicial de Pachuca para este ejercicio. Vean ustedes cómo aquí no parece muy claro el comportamiento en los hombres. Primaria se tarda más en divorciar, secundaria se divorcia ligeramente más rápido, pero entre preparatoria y universidad no queda muy claro el comportamiento de los hombres. Pero vean el comportamiento de las mujeres. Voy a pasar a la siguiente gráfica. En el caso de las mujeres el comportamiento es perfectamente claro. Vean ustedes,
Las que más rápido se divorcian son las mujeres que tienen profesional y más. Le siguen las mujeres de bachillerato, ¿no? Le siguen las mujeres de secundaria, y al último, las que más tardan en divorciarse son las mujeres de primaria. Entonces, lo que dice Elizabeth Yellin, que la escolaridad juega un papel importante para el divorcio en las mujeres, en el caso de la ciudad de Pachuca, bueno, del Distrito Judicial de Pachuca, perdón, es muy evidente que así ocurre. Veamos nuevamente las diferencias de estos divorcios entre hombres y mujeres con respecto a la escolaridad. Vean ustedes, cuando el hombre tiene menor escolaridad que la mujer, parece que es más fácil que ocurra el divorcio, ¿no? Entonces, parece ser una réplica de lo que veíamos con la edad. Las mujeres no quieren ni hombres más jóvenes, ni hombres con menores escolaridades. Por lo menos lo demuestran los expedientes de divorcio, que estamos hablando de más de 27,000 expedientes durante estos 50 años, con respecto a cómo se comporta el matrimonio y el divorcio en el caso del Distrito Judicial de Pachuca. Bien, no revisaré con detalle los cuadros, los rangos intercuartílicos, pero prácticamente nos está mostrando eso. Posteriormente, se contrasta el Distrito Judicial de Tenango. Ese Distrito Judicial de Tenango, para los que no sean de Hidalgo, Tenango es un distrito muy pobre, condensa una serie de municipios con una alta situación de pobreza, pero vean ustedes lo que tiene que ver con la escolaridad de los hombres. Aquí al inicio se pierde un poco, pero vean cómo el comportamiento parece ser mucho más claro. Los de primaria tardan más, los de secundaria son más rápidos, los de bachillerato y los de profesional y más. Y vean ustedes el comportamiento de las mujeres, ¿no? Es prácticamente exponencial. Las mujeres que se iban a divorciar durante esos 50 años, antes del año séptimo, sobre el año sexto, ya se habían divorciado. Vean ustedes todo lo que tardaron las de primaria, las de secundaria, las de bachillerato y las de profesional y más. En cuanto a las diferencias, parece también ser exponencial. Aquellos matrimonios donde el hombre era más joven, era más pequeño que la mujer, terminaron más fácilmente en divorcio. Vean la otra variable que estábamos revisando, la cuestión de la escolaridad. El trabajo asalariado de la mujer antes, de Pachuca. Esta es una comparación. Vean en Pachuca, si la mujer trabajaba, el divorcio es mucho más pronunciado que la mujer que no trabajaba en el caso de Pachuca. Pero vean en el caso de este municipio de Tenango, ¿no? Impresionante. Y estamos hablando de matrimonios con una población indígena importante, con una situación económica a lo mejor desventajosa, pero vean las variables que nos dice Elizabeth Yellin. Y entonces parece ser que no importa que estemos hablando de un lugar indígena marginado, la escolaridad y el trabajo asalariado juegan un papel determinante. Lo vemos aquí, ¿no? Y veamos las mujeres que no trabajaban asalariadamente. Se vinieron a divorciar hasta los 14 años, cuando prácticamente las mujeres que trabajaban asalariadamente ya se habían terminado de divorciar. Entonces, el trabajo es realmente interesante, nos muestra estas variables. Hay otras variables que no tocaré, como es la edad y el número de hijos, que son también dos variables muy importantes. Y al final yo les diría que este trabajo, además, nos permite hacer una propuesta en los anexos de lo que en su momento se planteó como la propuesta de modificación al divorcio en el estado de Hidalgo. Es decir, se hizo una propuesta a la figura jurídica del divorcio. En ese momento se trabajó con desde antes se había planteado con el
con la esposa del ex gobernador Núñez Soto. Ustedes saben que no hubo un buen fin, por ahí la señora pierde la vida. Después se retomó con el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, nuestro exgobernador, y al último la magistrada Carolina Vigiano Austria tuvo a bien tomar esta iniciativa y entonces el, la figura como del divorcio que hoy conocemos en el estado de Hidalgo, en donde es posible divorciarse simplemente porque las personas ya no tienen ese amor o ya no tienen ningún sentimiento hacia su pareja, es factible. Entonces, esa propuesta justamente sale de este trabajo que estamos presentando en este programa de Editorialmente a partir de este texto, 50 años de divorcio en el estado de Hidalgo. Yo les diría que en lo personal me parece que es un texto muy interesante, solamente ya para cerrar los comentarios. La fuente de información son justamente los expedientes de divorcio, de pensión alimenticia, la revisión en algunos momentos de expedientes de lesiones, que en muchas ocasiones generaba que hubiese una diferencia entre las parejas y entonces se solicitaba el divorcio y el juez no mandaba o no decía en esta instancia no puedo conceder el divorcio, sino que decía, bueno, si estamos en la cuestión civil o familiar, pues procede el divorcio. Y entonces se aceptaba el divorcio. El día de hoy solamente por disposición se puede uno divorciar si uno toma la vía correcta del divorcio. De otra manera, si estamos en cualquier otro juicio y se pide el divorcio, no sería procedente, ¿no? Se necesitaría otro juicio. Y entonces, bueno, grosso modo, esto es lo que yo les estaría platicando de este texto de 50 años del divorcio. Espero que haya sido de su interés. Sé que puede ser para algunos un tema un poco árido, un poco de atracción solamente para los casados, pero que a la luz de esta teórica, Elizabeth Jelin muestra mucho del comportamiento de las variables que hemos platicado hace algunos minutos. De mi parte, les agradezco que se hayan conectado. Síganse cuidando. Muchas gracias. Buenas tardes.